Esperar se define como la acción de permanecer donde uno está o retrasar la acción hasta un momento en particular o hasta que suceda algo más. Es decir, que no es un estado pasivo, sino algo que requiere esfuerzo. También es algo con lo que todos los creyentes deben lidiar mientras transitan por este camino de la vida. Es necesario meditar en la importancia de saber esperar en Dios. Es de gran importancia saber esperar en Dios. David fue uno que experimentó el desafío de esperar en Dios. Él estuvo esperando el tiempo de Dios, y así lo refleja en el Salmo 13, versículo 1 y 2. Así dice la palabra de Dios: ¿Hasta cuándo me olvidarás, oh Señor? ¿Siempre? ¿Hasta cuándo me esconderás tu rostro? ¿Hasta cuándo tomaré consejo en mi alma, teniendo cada día dolor en mi corazón? ¿Hasta cuándo mi enemigo será exaltado sobre mí? David está esperando en el tiempo de Dios, porque David sabe esperar en Dios. Aquí vemos a David haciéndole al Señor la misma pregunta 4 veces. ¿Hasta cuándo? Podríamos decir que David se cansó de estar esperando el tiempo de Dios. En el momento en que escribió esas palabras, David estaba pasando por una aflicción grave y parecía no haber alivio a la vista. David esperaba en el tiempo de Dios y, por tanto, si David estuvo esperando, tu espera en el tiempo de Dios nunca es en vano. Hay que saber esperar en Dios. David no tenía asesores. David estaba solo. Parecía que su enemigo había triunfado sobre él y se preguntó si Dios se había olvidado de él o le estaba ocultando el rostro. La cosa no termina ahí, porque David se preguntó si Dios se había olvidado de él o le estaba ocultando el rostro. Abrumado, David presentó su queja a Dios a través de esta oración. Y David empieza a esperar el tiempo de Dios, porque hay que saber esperar en Dios. Algún tiempo después, David escribió las palabras del Salmo 27 en el versículo 14. Y mira lo que dijo: espera en el Señor. Ten ánimo, y Él fortalecerá tu corazón. Espera, digo, en el Señor. Aquí vemos a un David totalmente diferente. El hombre que una vez preguntó a Dios: ¿por qué me has olvidado?, ahora dice: espera en el Señor. ¿Por qué? Porque aprendió lo que es estar esperando el tiempo de Dios. Incluso David lo repitió: espera, digo, en el Señor. Eso es lo que dijo cuando estaba escribiendo este salmo. David había probado a Dios. David había respondido con humildad, aceptando el tiempo de Dios. Y Dios había respondido a algunas de sus oraciones. Mira cómo comienza el Salmo. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fuerza de mi vida, ¿de quién tendré miedo? David había visto la liberación de Dios. Y por consiguiente, David había desarrollado una confianza implícita en él. Ahora podía recomendar que otros esperaran en el Señor, porque David esperó en el tiempo de Dios. En esos tiempos de espera experimentamos la gracia de Dios. Cuando estamos esperando el tiempo de Dios, lo que debemos entender es que cuando Dios permite una demora es por nuestro bienestar. En lugar de verlo como algo negativo, debemos pedirle a Dios la gracia de esperar todo el tiempo que crea conveniente. A veces también podemos sentirnos como David cuando escribió el Salmo 13, y podemos encontrarnos preguntas como esta: ¿hasta cuándo? Pero mira la respuesta. Tengo la seguridad de que el Dios de David es el mismo hoy, y también nos va a librar a nosotros, pero hay que esperar en Dios, firmes
esperando en el tiempo de Dios. Hay algunos que ven la espera como algo de menor importancia, mientras que otros lo ven como una carga, o tal vez incluso como una forma de esclavitud. Cuando Dios permite una demora, es por nuestro bienestar. Cuando estamos esperando el tiempo de Dios, en lugar de verlo como algo negativo, debemos pedirle a Dios la gracia de esperar todo el tiempo que crea conveniente. Cuando tú tienes esa mentalidad, con esa perspectiva correcta, entenderás que el tiempo de espera es una bendición y no va a ser un desánimo para nuestras vidas. Debemos esperar en Dios porque Dios tiene razones para permitir retrasos en nuestras vidas. David esperó la liberación de Saúl durante casi 10 años y durante ese tiempo aprendió a apoyarse en Dios. Dios usó esos años para desarrollar el carácter de David, prepararlo para ser un buen rey, y lo fue. Pero estuvo esperando el tiempo de Dios. Y no solo eso, sino que las situaciones difíciles de David inspiraron muchos de los salmos que hoy son un estímulo para ti y para mí. Abraham esperó a su hijo prometido durante 25 años. Se mantuvo esperando el tiempo de Dios. Ahora se le llama el padre de la fe. Durante esos años Abraham avanzó más cerca de Dios y finalmente fue recompensado cuando Dios le dio a su hijo prometido, no un hijo común, sino uno que iba a continuar el linaje a través del cual vino nuestra salvación, razón por la cual hay que saber esperar en Dios. Otro ejemplo se encuentra en Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Y te acordarás de todo el camino que Jehová tu Dios te llevó por el desierto durante 40 años, para humillarte y probarte, para saber lo que había en tu vida, para saber lo que había en tu corazón, si guardas sus mandamientos o no. Uno de los propósitos de los israelitas que vagaban por el desierto era humillarlos. Dios puede usar la espera como una forma de refinarnos. También puede ser la prueba más fuerte de nuestra obediencia. Y es en medio de la prueba donde hay que saber esperar en Dios. Los caminos de Dios son infinitos. Es imposible que entendamos todas las razones de lo que está haciendo. Si bien es bueno buscar conocer la mente de Dios, también debemos aceptar la realidad de que sus caminos no se pueden descubrir. Tenemos que elegir confiar en Él, entenderlo o no, y después aprender a esperar en Dios. Una cosa que sí sabemos con certeza es que las intenciones de Dios para nosotros son buenas, así que el tiempo de espera es por algo bueno. Jeremías capítulo 29, verso 11, nos dice que Dios quiere darnos un final esperado. Independientemente de lo que podamos lograr con nuestra espera, podemos estar seguros de que parte del motivo es ayudarnos a alcanzar esa meta. Un tipo de esperar en Dios es permanecer en oración, algo que puede ser beneficioso para nosotros. Debemos continuar en oración hasta que recibamos la salvación, la santificación, el bautismo del Espíritu Santo. Dios no tiene un requisito de tiempo establecido para recibir esas experiencias cristianas básicas. Simplemente tú y yo debemos continuar orando hasta recibirlo. Salvación, santificación, bautismo del Espíritu Santo y fuego. Lo mismo puede decirse de cualquier cosa que necesitamos de Dios. Debemos seguir orando hasta que Él responda. Podemos incluso perder la bendición si no esperamos lo suficiente. Si no esperas el tiempo de Dios, en el tiempo de Dios puedes perder la bendición. Por eso espera hasta que venga la respuesta a nuestra oración. Debemos esperar en Dios, debemos esperar a Dios. Aunque los muchachos se fatigarán y se cansarán y los muchachos caerán del todo, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Estas son promesas de Dios
Por eso podemos confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Dios nunca falla, Dios nunca miente. Quizás has estado esperando algo durante años. Tenga la seguridad de que Dios va a responder a su oración. Como dice la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, el Señor no se demora en su promesa. Las promesas de Dios son seguras. Por eso no tengas miedo, no te turbes. Pide a Dios que te dé fuerzas para esperar en Él. Y seguramente Él te va a bendecir. Cuando esperas el tiempo de Dios, aprendes la importancia de saber esperar en Dios. Por eso, no te afanes, no te preocupes. Espera el tiempo de Dios. Los tiempos de Dios siempre son perfectos.